En el corazón helado del lejano oriente ruso, donde la vida y la muerte están a solo un suspiro de distancia, dos íconos de la naturaleza escriben una notable historia de supervivencia. El tigre de Amur, señor de la taiga, posee la fuerza y la agilidad de un perfecto asesino. Los renos, los tenaces viajeros, soportan la migración más agotadora de la tierra, cuando la fuerza se encuentra con la perseverancia. ¿Quién gobernará esta tierra helada? La respuesta está en cada huella en la nieve y en cada paso de la vida. El bosque taiga, cubierto de nieve helada, se extiende infinitamente como un mundo diferente. Este es el hogar de depredadores poderosos como el tigre de Amur. El oso pardo usuri y manadas de lobos grises que acechan silenciosamente a sus presas. El cielo pertenece a las águilas reales, mientras que bajo las copas de los árboles, los ciervos de Manchuria y los alces caminan tranquilamente. En medio de esta naturaleza severa, cada criatura escribe su propia historia de supervivencia fascinante. Aquí, la vida no solo persiste, sino que triunfa. El bosque taiga cubierto de nieve no solo es el refugio del tigre de Amur, sino también una tierra impregnada de leyendas, donde los antiguos relatos y la vida salvaje se entrelazan. Con su imponente tamaño, el tigre de Amur, el felino más grande del mundo, es un símbolo de fuerza y resiliencia. Pero para los Udi, un pueblo indígena que habita en el bosque taiga, el tigre de Amur no es solo un animal, sino también una encarnación de lo sagrado. El tigre de Amur, también conocido como el tigre siberiano, es el felino más grande del mundo, con una longitud de hasta 3 metros y un peso de más de 300 kilogramos. Es el gobernante absoluto del bosque taiga. Sin embargo, lo que lo hace especial no es solo su tamaño o fuerza, sino su capacidad asombrosa para adaptarse a las condiciones más adversas. En las leyendas, el tigre de Amur es llamado Ktim Mafa, el dios guardián del bosque, protector del equilibrio natural. Sin embargo, también tiene un lado oscuro, conocido como Amba, el espíritu de la muerte. Los Udi creen que si alguien invade accidentalmente el territorio del tigre o lo pone en peligro, la ira de Amba caerá sobre ellos, trayendo mala suerte y calamidades. Para ellos, el tigre es una parte indispensable del bosque, y protegerlo significa preservar los valores culturales ancestrales. En medio del frío bosque taiga, donde la nieve lo cubre todo, un jabalí vaga lentamente buscando comida. Con su fuerte hocico, excava la gruesa capa de nieve, intentando encontrar raíces o frutos caídos que hayan sobrevivido al invierno implacable.
No hay un sonido que rompa el silencio. Pero el peligro acecha desde la distancia. No muy lejos. Un tigre de Amur permanece oculto entre los árboles. Sus ojos fríos y penetrantes están fijos en su presa. Su pelaje rayado de negro y naranja se funde con las sombras del bosque, haciéndolo casi invisible. El tigre baja su cuerpo, avanzando cuidadosamente paso a paso. El tigre de Amur se levanta, respirando con fuerza, mientras sus ojos vigilantes inspeccionan los alrededores. Luego, agarra el cuerpo del jabalí por el cuello y lo arrastra hacia un rincón seguro, preparándose para disfrutar de una comida valiosa, una recompensa merecida en la lucha diaria por sobrevivir en el corazón del bosque taiga. Cuando llega el verano, la nieve comienza a derretirse, y el bosque taiga se transforma en un paisaje vibrante y verde. Es el momento perfecto para que la tigresa de Amur dé a luz, ya que hay abundante comida y el clima es más amable. En una cueva oculta en el bosque o bajo las raíces de un gran árbol, la tigresa elige el lugar más seguro para hacer su guarida, lejos de los depredadores y la presencia humana. Una mañana tranquila. Suaves gemidos emergen de la guarida. La tigresa ha dado a luz de 2 a 4 cachorros pequeños, con cuerpos cubiertos por un pelaje fino de color amarillo pálido con rayas negras distintivas. Aún sin abrir los ojos, dependen completamente del cuidado de su madre. La tigresa utiliza su enorme cuerpo para mantener calientes a sus crías, protegiéndolas del frío nocturno. En los primeros días, rara vez abandona la guarida, saliendo solo para cazar cuando es estrictamente necesario, regresando rápidamente con comida para alimentarlas. Si percibe algún peligro, cuidadosamente transporta a cada cachorro a un nuevo refugio más seguro. A medida que los cachorros abren los ojos y comienzan a dar sus primeros pasos, la tigresa les enseña las lecciones iniciales de supervivencia. Los pequeños tambalean mientras exploran el bosque, aprendiendo a observar y escuchar. Con paciencia, su madre les muestra cómo acechar y atrapar presas pequeñas como ratones o aves, sus primeras lecciones para ser independientes. En cada comida, la tigresa siempre les da la mayor parte de la carne para que crezcan fuertes. A veces, los cachorros juegan alegremente, trepando sobre el lomo de su madre, mordiendo su cola o rodando sobre la hierba fresca. La tigresa los observa en silencio, con ojos llenos de ternura pero siempre alerta, lista para defenderlos de cualquier amenaza. Con el paso del verano, los cachorros se hacen más grandes y fuertes,
comenzando a acompañar a su madre en excursiones más largas por el bosque. Poco a poco, se preparan para convertirse en depredadores poderosos, listos para enfrentarse al mundo por su cuenta. Continuando la legendaria historia del tigre de Amur en el majestuoso bosque taiga. La tundra siberiana. Una de las tierras más frías e inhóspitas del planeta. Aquí, el invierno no solo dura 9 meses, sino que también trae consigo un frío que penetra hasta los huesos, con temperaturas que pueden descender hasta menos 50 grados centígrados. Sin embargo, incluso en estas condiciones extremas, la vida nunca deja de moverse. Entre el vasto mar de nieve blanca, una manada de renos del Ártico, compuesta por miles de individuos, está llevando a cabo una de las migraciones más grandes y majestuosas del planeta. Abandonan las tierras del norte, donde todas las fuentes de alimento han quedado enterradas bajo gruesas capas de hielo, para dirigirse hacia el sur, donde los pastizales helados comienzan a despertarse bajo la luz del sol primaveral. En este viaje, la naturaleza nunca muestra indulgencia. Una tormenta de nieve inesperada azota la tundra, transformándola en un campo de batalla mortal. Los vientos rugen. La nieve gira en espiral como si quisiera sepultar todo. Para sobrevivir, los renos han aprendido a enfrentarse a la furia de la naturaleza. Se agrupan en una formación compacta. Con los adultos rodeando a los jóvenes para protegerlos del viento. Sus robustos cuernos rascan el hielo en busca de un poco de alimento, mientras que sus patas fuertes y anchas les ayudan a no hundirse en la nieve. Esto no es solo instinto, es una notable muestra de unidad. Una habilidad que ha permitido a los renos sobrevivir durante miles de años. En la fría tundra, los renos no solo deben resistir las duras condiciones climáticas, sino también enfrentarse a uno de los depredadores más temibles, las manadas de lobos grises siberianos. Son cazadores altamente organizados, pacientes y con habilidades impresionantes, que siempre esperan el momento adecuado para atacar. Un reno joven se queda atrás. Para la manada de lobos, esta es una oportunidad que no pueden dejar pasar. Los depredadores cambian inmediatamente su formación, acercándose lentamente a su presa con una estrategia de cerco impecable.
Aunque la manada de renos pierde a un miembro, no se detiene. Delante de ellos se presenta un desafío aún más grande, un río helado. Una barrera natural gigantesca donde cada paso puede ser el último. Pero para los renos, avanzar es la única forma de sobrevivir. La manada de renos ha logrado escapar de los lobos. Pero frente a ellos se encuentra una prueba aún más despiadada, el río helado. Un obstáculo colosal donde cada paso puede determinar la vida o la muerte. Esta es la prueba definitiva, donde solo los más fuertes y determinados podrán cruzarlo. Los adultos, con la experiencia de muchas migraciones, lideran el camino. Pero el frío extremo del agua y la superficie resbaladiza del hielo hacen que incluso los más fuertes sean cautelosos. Sus patas, una obra maestra de la naturaleza, tienen pezuñas anchas y flexibles que les permiten mantenerse estables en el hielo. Pero un solo paso en falso puede hacer que caigan en las gélidas aguas. Cuando los últimos pasos de los renos tocan la tierra al otro lado del río, un paisaje espectacular se despliega ante ellos. Los pastizales del sur se extienden como un paraíso después de un arduo viaje, verdes praderas que brillan bajo el sol tenue. Un arroyo serpentea suavemente. Sus aguas reflejan un cielo despejado como una joya. La manada, tras días de enfrentar el frío y el peligro, se dispersa lentamente, comenzando a disfrutar del pasto fresco. Los jóvenes, cansados pero emocionados, saltan y corren por los campos, sintiendo por primera vez el calor de esta nueva tierra. Pero en medio de esta tranquilidad, una sensación de inquietud surge de repente. Los adultos se detienen. Sus orejas se alzan alertas. En la distancia, en la cima de una montaña nevada, aparece la silueta de un lobo blanco, inmóvil bajo el cielo azul. Su pelaje, tan blanco como la nieve, se mezcla con los últimos restos de hielo, pero sus ojos amarillos brillan intensamente, destacándose en el paisaje imponente. El lobo permanece ahí, sin descender ni llamar a su manada, observando en silencio a los renos desde lejos. Sus ojos reflejan paciencia y una amenaza velada. Es un depredador solitario, o quizás el explorador de una manada,
pero su presencia basta para recordar a los renos que su travesía de supervivencia nunca ha terminado realmente. La luz del sol poniente baña los pastizales con un resplandor dorado, creando una escena tanto de serenidad como de tensión. Los renos, tras una breve pausa, bajan la cabeza y continúan pastando. Pero los adultos mantienen la mirada fija en la montaña, donde la figura del lobo blanco permanece inmóvil, como un presagio de los desafíos que aún están por venir. En la naturaleza salvaje, la paz es siempre temporal, y cualquier momento puede transformarse en una nueva lucha por la supervivencia. Cuando el lobo blanco en la cima de la montaña emite un aullido largo, señala el inicio de la cacería. De inmediato, las siluetas de otros lobos blancos emergen de la niebla, descendiendo como ríos de plata para cerrar la distancia con la manada de renos. Después de una hora de persecución infructuosa, los lobos finalmente disminuyen su velocidad. Jadeando en el aire frío, observan con frialdad cómo los renos se alejan, antes de retirarse lentamente a la montaña. Esta vez, han fallado. El tiempo pasa, y los pastizales se calientan más. Las flores silvestres comienzan a florecer en los verdes campos. Este es un momento crucial para la manada de renos, la temporada de reproducción. Las hembras que han estado preñadas durante todo el invierno ahora buscan áreas más seguras, donde haya densos árboles y pequeños arroyos que los atraviesen, para prepararse para el nacimiento de la nueva generación. Debajo de un dosel sombreado, una hembra de reno yacía de costado sobre la suave hierba. Su respiración era constante, sus ojos tranquilos pero concentrados, mientras los demás permanecían alrededor, formando un círculo protector natural para mantenerlo a salvo. La luz del sol se filtraba a través del follaje, iluminando el pelaje espeso y sedoso de la madre, creando una escena pacífica y sagrada. El sonido de un arroyo gorgoteante se mezcló con el canto de los pájaros. Y luego, se escuchó un nuevo sonido, el débil llanto de un reno recién nacido. El pequeño cachorro, con el pelaje mojado, intentó mover sus débiles patas. La madre lamé suavemente el cuerpo del bebé para limpiarlo. Su cálido aliento ayuda a estabilizar la circulación sanguínea del recién nacido. Después de unos minutos, el reno bebé intentó levantarse por primera vez. Sus pequeñas piernas temblaban y se tambaleaban, pero sus ojos inocentes estaban llenos de determinación. Finalmente se mantuvo firme, dando sus primeros pasos sobre la verde hierba.
mientras su madre se acurrucaba a su lado. Alrededor, la manada de renos comenzó a moverse lentamente. Los cachorros recién nacidos, aunque todavía débiles, también empiezan a sumarse al ritmo de la manada. La escena está llena de vitalidad y esperanza, como una sinfonía natural de renacimiento y continuidad. En las vastas praderas de América del Norte, donde el viento transporta el aroma de la hierba verde y los sonidos de la naturaleza. Gigantes silenciosos están escribiendo una historia de resistencia. El bisonte americano, con su majestuosa estatura e increíble fuerza, es un símbolo de supervivencia en medio de la dura naturaleza. Cada paso que dan es testimonio de siglos de lucha por la supervivencia. En la misma tierra, en armonía con el viento y el sol, se encuentran los espíritus de la libertad, los caballos salvajes. Ágiles, gráciles y llenos de vida. Los caballos salvajes son símbolos de libertad y orgullo. Cada paso que dan no es solo instinto, sino también un intenso e incontrolable deseo de libertad. Badlands, una tierra dura pero magnífica, donde la belleza salvaje se mezcla con la ferocidad de la naturaleza. Esta es la tierra natal del bisonte americano, el mamífero más grande de América del Norte. Los grandes defensores de la tundra. Con un peso de hasta 2.000 libras. El bisonte americano es la encarnación de la fuerza y la resistencia. Pero en Badlands, es más que solo su hogar. También es un escenario feroz para uno de los eventos más importantes del ciclo vital, la temporada de apareamiento. Durante el verano, Badlands se convierte en el escenario de una de las batallas más dramáticas del mundo natural, la batalla por los derechos de apareamiento. Aquí solo los más fuertes tienen la oportunidad de continuar su linaje. La temporada de apareamiento en el Parque Nacional Badlands no es solo un momento para encontrar pareja, sino también un escenario feroz para determinar cuál es el dominante. En la vasta pradera, un toro viejo,
campeón del año anterior. Salió con una apariencia majestuosa, pero la edad y los años de dominación han dejado su huella en su cuerpo. Frente a él se encontraba un toro joven, sano y ambicioso. Después de muchos ataques implacables, el viejo campeón se vio obligado a dar un paso atrás y ceder el trono. El toro joven, ahora el nuevo gobernante, se erguía en medio de la manada, emitiendo un poderoso rugido como si declarara su victoria. Mientras tanto, el viejo campeón se fue silenciosamente, con la determinación de regresar más fuerte en la temporada de apareamiento del próximo año. En Badlands, solo los más fuertes tienen derecho a transmitir su sangre. Un testimonio de la fuerza de la naturaleza, el instinto de supervivencia y el ciclo interminable de la vida. Derrotado, debe esperar un año para recuperarse. Para recuperarse, necesita encontrar fuentes de alimentos nutritivos. Tras una contundente victoria, el toro joven afirmó oficialmente su posición dominante. Camina hacia cada hembra de la manada y realiza rituales de apareamiento, una parte indispensable de la vida del bisonte americano. Las hembras aceptan con calma al vencedor, porque saben que solo los machos más fuertes pueden transmitir sangre de élite, asegurando la supervivencia y el crecimiento de la manada en entornos hostiles como Badlands. Después de la temporada de apareamiento, las hembras comienzan a quedar preñadas. El embarazo dura unos 9 meses. Y durante este tiempo se mantienen hábitos alimentarios abundantes para asegurar una nutrición adecuada al feto. Los pastizales de Badlands, con su rica fuente de pasto joven gracias a la constante actividad de los perritos de la pradera, se convierten en el lugar ideal para criar a la nueva generación. Cuando llega la primavera, las hembras eligen zonas más tranquilas del pasto para dar a luz a sus crías. Una cálida mañana, en medio de la hierba verde y el ambiente tranquilo, nacieron los primeros terneros. Son pequeños pero llenos de vida y se levantan rápidamente con patas temblorosas. Su madre lame atentamente sus cuerpos para limpiarlos, tanto para limpiar como para crear el primer vínculo. Al cabo de unas pocas horas,
Las crías pueden correr con sus madres en busca de leche caliente para nutrir sus cuerpos. Siempre siguen de cerca a su madre, aprendiendo a buscar comida y protegerse en un entorno lleno de peligros. A menudo hay depredadores como coyotes o hienas al acecho, pero la estrecha protección de la manada ayuda a minimizar el riesgo. Durante los primeros meses, los terneros crecen rápidamente gracias a una rica fuente de leche materna y pasto joven. Comienzan a integrarse en la manada, a jugar con otros terneros y a prepararse poco a poco para una vida independiente. Estas crías son un testimonio viviente de la continuidad continua del bisonte americano, un símbolo de fuerza y renacimiento en la dura tundra de Badlands. El invierno descendió sobre Badlands, trayendo consigo un frío intenso que cubrió las vastas praderas. La nieve cayó intensamente y se extendió por las praderas, cubriendo las rocas escarpadas y los valles profundos. El viento gélido soplaba a través de la estepa, arrastrando pequeñas partículas de nieve volando en el aire. Los árboles, desnudos, permanecen en silencio como testigos de la dureza del invierno. Manadas de bisontes, de pelaje espeso, se agrupaban y su cálido aliento se elevaba hasta formar una niebla en el frío espacio. La nieve se pegaba a sus espaldas, pero aún así avanzaban. Cada paso pesado pisaba la espesa nieve, dejando largas huellas en el suelo. Las crías, ahora más fuertes después de un verano vibrante, se quedan cerca de sus madres para aprovechar un poco de calor en el frío. Fuera de la manada, el mundo salvaje también está en constante movimiento. En el cielo gris, las aves rapaces volaban en círculos en busca de alimento, mientras que los animales más pequeños, como zorros y conejos, se escondían bajo gruesas capas de nieve. Pero el verdadero peligro proviene de los superdepredadores, las manadas de lobos. Bajo la pálida luz del sol invernal, una manada de lobos emergió de entre los arbustos desnudos. Su pelaje gris casi se mezcla con el color de la nieve, lo que los convierte en perfectos cazadores. Ojos fríos, brillando en la tenue nieve, observaban a la manada de bisontes desde lejos. El aullido resonó, rompiendo el silencio del campo nevado, indicando que una dura caza estaba a punto de tener lugar. La nieve seguía cayendo, como un manto que cubría la lucha por la supervivencia que se desarrollaba en los campos helados. En este mundo blanco, cada criatura debe luchar para sobrevivir, porque el invierno de Badlands no tolera a los débiles. Los lobos no tienen prisa. Rodearon la manada, buscando signos de debilidad. Una vaca vieja, herida por la época de apareamiento, más lenta que las demás, se convirtió en su objetivo. Al darse cuenta de la oportunidad, los lobos se apresuraron a atacar, separando rápidamente a la vieja vaca del rebaño.
termina la caza. Los lobos se reúnen alrededor de su presa y comienzan su festín. En el frío espacio del invierno, su cálido aliento se eleva, mezclándose con la nieve que cae suavemente. El sonido del viento que sopla entre los pastizales y los suaves sonidos de los lobos crean una escena tranquila y llena de energía vital. A lo lejos, la manada de bisontes continúa moviéndose en silencio. Entienden que esta es la ley natural de la vida en Badlands, un círculo interminable de vida, donde cada criatura contribuye a crear el equilibrio perfecto entre naturaleza y supervivencia. El frío invierno retrocede poco a poco, dando paso a una primavera vibrante en los campos de Badlands. La nieve se derrite, dejando al descubierto parches de hierba verde y joven que se elevan para recibir la primera cálida luz del sol del año. Pequeños arroyos que borbotean por los valles aportan un nuevo aliento a todo el ecosistema. La manada de bisontes, después de un invierno desafiante, comenzó a moverse más ampliamente a través de los pastizales en busca de pasto joven y nutritivo. Las crías, ahora más maduras, se mezclan con la manada y se preparan para entrar en la edad adulta. Para los toros, la primavera no solo trae nueva vida, sino que también marca el comienzo de un nuevo viaje competitivo, la batalla por los derechos de apareamiento. Cada toro comenzó a separarse de la manada, realizando rituales para mostrar su fuerza. Patearon con fuerza el suelo y sus cabezas se estrellaron contra los arbustos, expresando su dominio en la zona. Profundos rugidos resonaron en todo el campo, como un desafío enviado a los oponentes. Los toros jóvenes, que presenciaron la lidia de sus mayores la temporada pasada, ahora están listos para participar en la primera competición de sus vidas. Al mismo tiempo, las vacas se mueven tranquilamente, buscando pastizales jóvenes para recuperar energías después del duro invierno. Observan los enfrentamientos desde lejos, observando en silencio para elegir al macho más digno. La combinación de fuerza, experiencia y perseverancia determinará el ganador de esta temporada de apareamiento. Después de que los mejores machos afirman su posición, la manada entra en la fase de apareamiento. La armonía de los individuos no es solo un acto de mantenimiento de la especie, sino también un símbolo de continuidad, que garantiza que la manada de bisontes americanos seguirá existiendo con fuerza en Badlands. Las hembras preñadas comienzan a acumular energía de la hierba joven y de los arroyos frescos, preparándose para su viaje reproductivo. La primavera, con el renacimiento de la naturaleza, no solo trae nueva vida, sino que también marca el comienzo de una nueva generación, terneros prometedores que llevan dentro de ellos la fuerza de sus antepasados y el espíritu de superación de todos los desafíos de Badlands. En las tierras áridas del oeste americano, donde vastos cielos enmarcan escarpadas montañas y praderas abrasadas por el sol, vive un símbolo eterno de la libertad, el caballo salvaje americano. Manadas de mustangs, con sus crines ondeando al viento, galopan a través del desierto polvoriento. Una canción de coraje, fuerza y salvajismo.
Cada uno de sus pasos es un eco de la historia. Un testimonio de la fuerza de la vida en un mundo duro. A pesar de las tormentas de arena, el hambre y la caza humana, los caballos salvajes persisten como testimonio de su inquebrantable voluntad de libertad. El caballo salvaje americano, también conocido como Mustang, desciende de los caballos domésticos traídos a América por los españoles en el siglo XVI. A lo largo de cientos de años, se adaptaron al duro entorno y se convirtieron en el símbolo del salvaje oeste. Llanuras áridas, desiertos agrietados y praderas onduladas son el hogar de manadas de caballos Mustang. No solo tienen que buscar comida en arbustos espinosos y hierba seca, sino que también tienen que lidiar con temperaturas extremas. Desde un calor abrasador en verano hasta un frío glacial en invierno. Sin embargo, este ecosistema también trae oportunidades. Estos caballos tienen patas poderosas, que les ayudan a correr más rápido y más lejos que cualquier otro animal de la zona. Esto les permite acceder a fuentes de agua dispersas por el desierto y escapar de depredadores como coyotes y pumas. El caballo Mustang es la encarnación de la resiliencia. Generalmente viven en manadas. Cada manada formada por un semental líder, varias hembras y sus crías. El macho alfa actúa como protector de la manada, luchando contra posibles depredadores e incluso contra otros sementales que quieran competir por territorio. Su carácter social es muy alto, como lo demuestra la forma en que se cuidan unos a otros cuando se sienten amenazados. Los Mustangs forman una formación defensiva, con los jóvenes protegidos en el medio mientras los animales más grandes enfrentan el peligro. Los caballos Mustang también son famosos por su capacidad para galopar. Cuando detectan una amenaza, pueden alcanzar velocidades de hasta 50 millas por hora, unos 80 kilómetros por hora, dejando atrás solo una nube de polvo y el ruido de sus cascos como si fueran redobles de tambor. La dura luz del sol se extendía sobre la árida estepa, el aire era tenso y sofocante. En el silbido del viento se desarrolla un desafío ardiente. 2 sementales salvajes, cada uno de ellos encarnación de fuerza y orgullo, se encontraban uno frente al otro. Rugieron fuerte, con los ojos fríos, como si quisieran penetrar a sus oponentes. En la pradera abrasada por el sol, las yeguas permanecían a lo lejos, inmóviles, observando. No se trata solo de una batalla por territorio, sino también de una afirmación de poder, de una lucha para convertirse en líder, para ser dueño de los caballos y de esta dura tierra.
El joven caballo, ahora vencedor, levantó la cabeza en alto, relinchando orgullosamente. Las yeguas se dirigieron hacia él, mientras el viejo caballo se alejaba tranquilamente.